Está Juan Ignacio Fernández con nosotros ahora al teléfono, es coordinador de salud ambiental de Zona Sanitaria 4. Vamos a hablar de otro tema porque hubo casos fatales de hantavirus. Sí, sí. Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Agustín Amado y Rocío Suárez los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Esto es algo recurrente, lo del hantavirus, en esta época del año o en determinados momentos del año aparece esta noticia, esta novedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos encontramos frente a este tipo de desenlace? La muerte, por ejemplo, de una persona de 38 años por hantavirus. Bueno, no, el hantavirus no tiene estacionalidad. Nosotros tenemos casos por lo menos anuales, 1 o 2 casos en nuestra zona. O sea, lo extraño es que no tengamos ninguno. Eso sucede, es una enfermedad propia de nuestra zona, es transmitida por un ratón que es endémico en nuestra zona, por ende el riesgo existió y existe y existió siempre de contagio de hantavirus. Hay casos en nuestra región, la región patagónica de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. ¿A qué se puede dar más o menos casos? Tal vez a la capacidad o la cantidad de personas que se puedan llegar a exponer a ese ratón y los cuidados. Después hay un montón de otras situaciones biológicas propias del virus que realmente desconocemos en muchos sentidos. Por eso es que, por ejemplo, no hemos podido tener aún ni siquiera la esperanza, qué sé yo, de una vacuna, ni hay métodos diagnósticos, no hay mucha cantidad de métodos diagnósticos rápidos inclusive. O sea, para nosotros el HANTA todavía tiene muchos misterios. Desde el 95 que se empezaron a registrar como casos de hantavirus por el virus Andes Sur acá en la región patagónica. Claro. Teniendo en cuenta esto que lo acaba de mencionar respecto de la incidencia, dijo en un momento lo raro sería que no tuviésemos casos, ¿no? Pero también dijo conocemos mucho o desconocemos mucho respecto de esta enfermedad. ¿En qué medida el Estado está estimulando también la investigación sobre este fenómeno, de forma tal de poder avanzar ya sea en vacunas, pero también, qué sé yo, en otras formas quizás de prevención o de combate o de lucha, contra esa enfermedad? En sí se empezó a trabajar mucho más intensivamente después del brote de Puyén en el 2019. El brote que se tuvo, que más de 100 afectados, contactos interhumanos que antes no había. Se sabía que esto se contagiaba persona a persona, pero no de semejante manera para originar un brote. Por eso que a partir de ese momento se cambiaron las medidas sanitarias de control, vigilancia y protección, como son los aislamientos. Se impusieron los aislamientos a los contactos estrechos, antes no se hacía. A partir de ese momento, que además les permitió a los investigadores, esto lo trabaja más que nada Nación a partir del Instituto Malbrán, y las provincias colaboran en esto, nos permitió tener más información. Como yo te decía antes, la incidencia de los casos no era muy elevada, por ende, al tener poca cantidad de casos, tampoco tenés muchas herramientas como para poder investigar. Chile, a nuestra región aledaña, tiene el mismo tipo de virus. Ellos también trabajan de la misma manera y compartimos información con ellos. Se desenvuelven distintos los casos, inclusive de una zona a la otra, o sea, inclusive de un país al otro, cosas que todavía no sabemos por qué se dan. Todavía no se entiende o no se tiene conocimiento de por qué sucedió el brote de Puyén como sucedió. Entonces, es un virus que no nos permite obtener mucha información de los casos que vamos teniendo, porque en este caso son pocos los graves que nosotros detectamos, por ejemplo. O sea, nosotros siempre hablamos de casos de hantavirus, los que llegan a atenderse al hospital porque son graves. Bien. No sabemos tampoco, por ejemplo, y eso es algo que se está intentando estudiar, tanto acá como en Chile como en otros países, si hay presentaciones subclínicas de hantavirus, gente que ha tenido contacto, se ha enfermado y ha tenido o un cuadro muy leve o no ha presentado síntomas. El tema es que como no hay forma de hacer un tamizaje
de la población para saber si estuvo en contacto con el roedor, o es un estudio que hay que realizar y si conlleva mucho tiempo, o sea, conlleva tiempo, conlleva insumos, etcétera, etcétera, todavía no se ha realizado como para poder tener inclusive esta perspectiva de poder decir, el caso Hantavirus es una enfermedad que tiene todo este tipo de presentaciones. Nosotros la que tenemos que prestar la atención es la forma grave, que es la que nos llega en este momento, pero no sabemos qué pasa con las otras, si existen realmente. Bien. Y hay otra presentación y no tenemos realmente conocimiento. Entonces nuestra incidencia es solamente los casos graves. Bien, Juan. Que generalmente son graves o fatales. Sí. Lamentablemente el 30%, el virus nuestro, el virus Andes Sur, tiene la característica de transmite de persona a persona y además de tener una alta letalidad. Juan, ¿cuáles son las recomendaciones que puede dar para de alguna manera poder prevenir el hantavirus? El hanto se transmite, para empezar hay que entender que el hanto se transmite por contacto con secreciones de un roedor silvestre, que es el colilargo. Esas secreciones van a estar donde el colilargo vive, obviamente, donde un ratoncito de bosque vive, es un lugar muy particular, porque son lugares cerrados, poco asoleados, húmedos, donde él encuentra cobijo, comida y protección. Entonces, lo que nosotros tratamos de que la gente, que toda la población entienda, tanto los que viven acá de forma normal de vida, como los que vienen de visita, es que hay actividades que son de más riesgo y hay que realizarlas con ciertos cuidados. Por ejemplo, entrar en galpones cerrados que estuvieron bajo la nieve todo el invierno, y se entra en el campo a buscar luego fardos, se va a recoger leña que estuvo apilada, o se hace desmalezamientos en lugares donde el pasto está muy alto y descuidado, o se cosechan frutos silvestres, o se juntan hongos. Esas son actividades que nosotros consideramos de riesgo. ¿Por qué? Porque en esos sitios es donde el ratón se cobija y vive. Entonces, ir a hacer esa actividad nos expone probablemente más a inhalar y a tomar el virus del ambiente. Bien. Para la gente que viene de afuera a hacer actividades activas, nosotros mismos también, acampar en lugares habilitados, que están controlados, que se sabe qué se hace con los residuos, obviamente siempre llevarse la basura y no dejarla a la intemperie cuando uno acampa, no hacer en lo posible pernoctes tipo vivac, o sea, al aire libre a la intemperie, no consumir agua que no estemos, que no sea segura, o sea, el agua podemos tomar del agua de los ríos nuestros, por más que la veamos cristalina y prístina, esa agua que puede estar contaminada, tomar los recaudos para eso, hervirla o echarle algún cloro bandina para potabilizarla, usar senderos habilitados, que sepamos que están mantenidos, soleados, limpios. Esas son más o menos las medidas que nosotros tratamos de transmitir, porque es la forma de no entrar en contacto con roedores. Claro. No solamente el colilargo, cualquier otro roedor que pueda ser atraído por esto, que puede transmitir otras enfermedades, obviamente. Ok. Juan, muchísimas gracias, muy amable. No, de nada, muchas gracias a ustedes por la pregunta. Juan Fernández es coordinador de salud ambiental de Zona Sanitaria 4. Lo consultamos a partir de esto, de la muerte de una persona por hantavirus, un hombre de 38 años. Bueno, ¿cuáles son las actividades de riesgo? ¿Cuáles son las prevenciones? Sí. ¿Cuál es el cuadro de situación? ¿Cómo se ve? A mí me sigue llamando la atención, fíjate, ¿no? Tenemos dispositivos para detectar un brote de mosca del Mediterráneo, sí, un insecto, y tenemos poca investigación, o sea, conocemos muy poco o desconocemos mucho respecto de una enfermedad que la transmite un vector como es el ratón colilargo, pero que produce muertes. 30%. Sí, todos los años. Además. Y todos los años. Porque dijo, es raro el caso, digamos, sería raro que no tuviésemos un caso. Claro. Sí. Pero son las 11:04, nos vamos a la pausa.